Mucha atención, 12:20 de la tarde en Caracas, Venezuela. Vamos a enlazarnos con la conferencia de prensa que ofrece en este momento, el anuncio que ofrece Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con motivo del plebiscito que se está organizando al interior de la MUD, en compañía de miembros de defensores de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y empresarios. Escuchemos. La Constitución hace que tenga la fuerza entera del pueblo venezolano en su hora más importante y más crucial. El documento tiene un título que lo llevamos todos en el corazón y en nuestra lucha todos los días en todos los rincones del país. Que sea el pueblo el que decida. Ha llegado el momento decisivo en medio del rumbo que Venezuela necesita, merece y está reclamando en las calles. Y hoy estamos aquí para eso. Hablamos en representación de cada uno de los sectores de la sociedad. Durante el tiempo que hemos dedicado a articular esta nueva y sólida fuerza, conseguimos que sectores diversos, con historias de lucha distintas y visiones políticas, en algunos casos antagónicas, estemos declarando juntos, por encima de nuestras legítimas diferencias y sin renunciar a nuestros valores esenciales. Hoy estamos aquí reunidos en defensa de la Constitución Nacional y de la República porque sabemos que ambas están seriamente amenazadas. Venezuela reclama unidad de todos para defenderla. Y hoy, finalmente, estamos aquí para hablar de una misma idea, la unidad nacional, la unidad de Venezuela. Durante 93 días de lucha, la resistencia ciudadana y democrática, principalmente asumida por nuestros jóvenes, ha inspirado a toda Venezuela, llevando al régimen de Nicolás Maduro a un estado de fragilidad, división y aislamiento severo. Y una de las razones para esta conquista democrática ha sido la unidad del pueblo ciudadano y el respeto de su dirigencia, generando una relación más compacta y más dinámica que nunca. Todo esto se suma a la actuación firme de la Asamblea Nacional y del Ministerio Público. Después de tantos años de un ejercicio cómplice del poder, en estas últimas semanas los venezolanos hemos sido testigos de cuánto aporta la separación de poderes a la República y de cuánto aporta la separación de poderes a la libertad. Sin necesidad de sacrificar la dimensión ideológica, defender la Constitución es una urgencia que solo resulta posible hacerlo desde la independencia. Durante este corto tiempo hemos alcanzado innegables victorias en términos de sumar apoyos de todos los sectores del país, incluyendo a la mayoría de la base oficialista. Hemos logrado que los ojos del mundo se centren en Venezuela y eso ha arrinconado a la dictadura al poner en evidencia que la mentira que intentaron diseminar por todo el continente no era otra cosa que un feroz saqueo al dinero de la nación y una estrategia planeada por quienes creían que nunca iban a perder el poder. Y hoy viven el desespero de estar sin pueblo, sin apoyo en las calles y sin nada más que ofrecerle a la gente que represión, violencia y muerte. Estamos viviendo la mayor tragedia que ha vivido la historia republicana. Nada de esto que ustedes están escuchando en este momento les es nuevo, pero al ser este un momento histórico por lo que hemos venido a defender, es necesario que volvamos a repetirlo. Nos hemos convertido en el país más pobre en ingresos de toda la región
y en cada día y en cualquier rincón del país a las familias más humildes las rodea y las asfixia una escandalosa y obscena realidad. Inmensas colas para poder comprar alimentos, niños hurgando en la basura restos de comida para callar el hambre, madres llorando por sus hijos arrebatados por el hampa, padres angustiados buscando cómo llevar algo de comer a sus familias, familias llorando por la represión, ancianos y enfermos muriendo por faltas de medicina, jóvenes huyendo del país porque les han robado el futuro, estudiantes que no pueden seguir preparándose porque no hay escuelas. Se ha pauperizado el salario de los trabajadores con la gravedad de hacerles creer que aumentando un salario de hambre secuestran la voluntad política de la clase trabajadora. Como hicieron las dictaduras latinoamericanas, están repitiendo los mismos experimentos. Destruyeron el aparato productivo, persiguen a los periodistas y extorsionan a los medios de comunicación cuando pretenden y les corresponde decir la verdad. Y ahora también pretenden criminalizar la legítima protesta del pueblo. Quienes hicieron llamar los hijos del Caracazo se han convertido en los responsables del asesinato sistemático de jóvenes manifestantes que no han hecho otra cosa que protestar y pelear por un mejor país. En Venezuela, las gravísimas violaciones a los derechos humanos se han convertido en una práctica recurrente de la dictadura y ahora los responsables de esta inaceptable y dolorosa tragedia quieren convertirlo en algo permanente e irreversible. En el colmo de sus apetitos de poder y de riqueza, ese pequeño grupo de privilegiados que hoy gobierna la nación ha decidido romper el hilo constitucional y dar un golpe de Estado, con el único fin de mantener sus beneficios a toda costa, sin importar el costo de su miserable empeño, sea el dolor o el sufrimiento de toda Venezuela. Nicolás Maduro, en complicidad con una mayoría del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, decidió cerrarnos todas las vías democráticas. Es una evidencia de que tienen el pleno conocimiento de que son incapaces de ganar una elección, ni siquiera con sus ya conocidos abusos del dinero público y el apoyo comunicacional. Así, desconocieron la voluntad de más de 14 millones de venezolanos que escogieron a los representantes de la Asamblea Nacional. Así, secuestraron el derecho del pueblo a celebrar el referéndum revocatorio. Así, se burlaron del mandato constitucional de convocar a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. Y no conformes con eso, decidieron ir más allá, acosando y amenazando a los poderes públicos, como es el caso de la Fiscal General de la República, por el simple hecho de defender la Constitución y alzar su voz en contra de unas violaciones a los derechos humanos que han sido tan evidentes que incluso han obligado a autoridades militares a reconocerlas como atrocidades. En medio de su debilidad, Nicolás Maduro decidió seguir huyendo hacia un precipicio, a través de una maniobra fraudulenta con la cual pretende perpetuarse en el poder y eternizar la crisis que vive Venezuela. Maduro y la clase política que nos gobierna, comprometidos hasta la médula con un sistema corrupto que quedará en evidencia apenas pierdan el poder, ha inventado un mecanismo perverso para pasar por encima de la soberanía popular y de la indignación que no ha abandonado ni abandonará las calles del país durante estos 100 días. El miedo al pueblo los ha llevado a tramar una supuesta constituyente, con la pretensión de cambiar la Constitución y la estructura de la República. Una constituyente fraudulenta para eternizar el drama social,
para eternizar la exclusión que hoy padecemos. Una constituyente para que Maduro y su camarilla se queden para siempre en el poder. En resumen, Nicolás Maduro entendió que no puede gobernar Venezuela por los votos y tampoco puede con esta constitución, así que ha decidido poner en marcha la idea de hacerse una carta magna a la medida de su apetito y desde ahí crear otro país, un país de miedo, un país de miseria, un país de muerte que lo siga dejando gobernar. Hermanos venezolanos, si la dictadura llega a concretar su propósito de consolidarse con este fraude, ello significa sencillamente la disolución de Venezuela. En la Constitución cabemos todos. En el invento constituyente de Maduro cabe él solo y su proyecto de perpetuarse en el poder. Ni él ni sus cómplices, sin embargo, contaban con la valentía y la firmeza del pueblo venezolano, que no ha abandonado las calles ni se ha dejado intimidar por las tropas sin rostro y que están dispuestas a matar simplemente por el quedarse en el poder. Adicionalmente, no quisieron consultar al pueblo soberano y ahora deben asumir las consecuencias. Hoy nos tienen aquí cohesionados y unidos en un solo bloque. Hoy estamos aquí juntos, decididos a defender nuestra Constitución, nuestra República y nuestra posibilidad real de vivir en democracia. Y en esto seremos claros, contundentes y directos. Nicolás Maduro y los miembros del partido de gobierno consideren el enorme fracaso político que ha significado su gobierno. Consideren el rechazo que tiene su fraudulenta constituyente en las bases populares. Consideren a cada uno de los muertos que hoy pesan sobre su proyecto político, su ineficiencia para gobernar y su empeño en mantenerse en el poder. Háganlo y háganlo bien, porque hoy el pueblo venezolano les exige que retiren su propuesta constituyente sin dilación y sin maniobras. Es el pueblo entero quien se lo demanda. Y si se mantienen en su empeño totalitario, será el pueblo entero quien se los cobre. Porque si deciden ignorar este llamado, sepan que arriesgan a que la fuerza poderosa del pueblo venezolano decida reclamar sus derechos como lo ha hecho cada vez que un tirano ha pretendido oponerse a nuestro derecho a la libertad. Nosotros, todos nosotros, no vamos a permitir que la destrucción de Venezuela se concrete. Sabemos que el fraude constituyente no resuelve la crisis social ni contribuye a la paz de Venezuela. Por el contrario, es la garantía de eternizar su ejercicio de violencia de Estado y el padecimiento social que hoy sufrimos. La gran mayoría del pueblo de Venezuela quiere vivir en paz y por eso clama por un cambio. Y es este mismo pueblo que rechaza el fraude constituyente el que también exige que el poder electoral le permita elegir un nuevo gobierno que pueda solucionar los graves problemas que enfrenta Venezuela. Sepan que en este reclamo no solo nos acompaña la inmensa mayoría del pueblo venezolano, sino también la comunidad internacional, que ha entendido la legitimidad y la justicia de nuestra lucha, siempre pacífica, siempre constitucional. En este sentido,
Reconocemos su preocupación y su apoyo. Queremos dejar claro que aunque siempre estaremos abiertos a propuestas serias y no parcializadas de negociación, no aceptaremos ni manipulaciones ni engaños. Aquellos países y gobiernos que deseen ayudarnos en la superación pacífica de esta tragedia colectiva, sepan que toda solución pasa invariablemente por el restablecimiento del orden constitucional de Venezuela. Hemos avanzado mucho. Ahora, para alcanzar de manera definitiva nuestros objetivos, es necesario que todo el pueblo venezolano asuma el compromiso que ya nuestros jóvenes han iniciado. Pensando en su futuro y en el de Venezuela, en el ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución. De tal manera, todas las organizaciones que suscriben este documento expresan lo siguiente. De tal manera, solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un proceso nacional de decisión soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país, decida o no adherirse masivamente a la aplicación del artículo 333 y 350 de la Constitución. Y a partir del resultado de ese proceso de decisión soberana de todo el pueblo venezolano, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la hora cero para conquistar la Constitución y la democracia. Quienes suscribimos este documento, articulando una representación en verdad diversa y cohesionada, convocamos a todo el pueblo venezolano a decidir cuál es la vía que debe seguir nuestra nación en esta encrucijada histórica. Así, en virtud del artículo 5 y los artículos 333 y 350 de la Constitución, convocamos, óigase bien, convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana y a partir de ese momento defender el mandato que surja de ese proceso, activando una fase superior de lucha. En tal sentido, queremos que el pueblo decida, y las materias que vamos a proponer para que el pueblo direccione la lucha son las tres siguientes. En primer lugar, que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano. En segundo lugar, que sea el pueblo quien decida el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional. Y en tercer lugar, que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de
unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución. El país y el mundo deben entender que esto es un proceso democrático de retomar la Constitución y de lograr la rebeldía ciudadana constitucional en ascenso. Una vez que el pueblo venezolano haya decidido, nosotros haremos respetar su soberana sentencia. Estamos preparados para iniciar las acciones que haya que iniciar. Vamos a construir un país para todos, sin excepciones, para todos. Un país donde todos puedan vivir y progresar en paz. Un país con vida y con futuro, al cual aquellos que han sido obligados a irse se apuren en un entusiasmo por volver. Una Venezuela digna, una Venezuela justa, una Venezuela capaz de llenarnos de orgullo. Hoy, venezolanos, estamos obligados a defender la Constitución. Este proceso democrático de rebeldía en ascenso que iniciamos con esta solicitud a la Asamblea Nacional, la emprendemos para que podamos construir entre todos el país que merecemos y aspiramos. Una Venezuela donde algo que hoy parece extraordinario, como es el encuentro de reconciliación de distintos sectores para defenderla, sea el signo distintivo de la reconstrucción de nuestro país. Hemos decidido iniciar el camino hacia la recuperación de la democracia y la gobernabilidad. Llegó el momento. Abajo la dictadura y arriba Venezuela. Que sea el pueblo el que decida. Muchas gracias. Julio Borges ha concluido este mensaje como vocero de la Mesa de la Unidad Democrática. Los representantes defensores de los derechos humanos, empresarios y sindicatos que se han dado cita en esta reunión para anunciar que el próximo 16 de julio impulsarán la realización de un plebiscito para decidir si la gente aprueba o desaprueba la constituyente convocada por Nicolás Maduro. Ha dicho que con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución podría realizarse esta convocatoria de plebiscito contra Nicolás Maduro y su gobierno. En esta consulta también van a preguntarle a los venezolanos cuál será la demanda que harán a la fuerza pública y a la fuerza armada para restituir el orden constitucional. Y también van a preguntarle a los venezolanos sobre la convocatoria para renovar y respaldar un nuevo gobierno a partir de un plebiscito que se llevará a cabo, repito, se llevará a cabo el 16 de julio. También ha dicho que son medidas para retomar la Constitución, y una vez que los venezolanos hayan decidido cuáles serán los pasos a seguir para retomar el orden constitucional, la MUD y los aquí presentes en este anuncio desde Caracas harán respetar la decisión. Julio Borges de esta manera hace oficial este anuncio que venía arrastrándose desde el fin de semana de esta convocatoria, de este plebiscito que, repito, se llevará a cabo el 16 de julio para preguntarle a la gente cuál es el futuro del presidente Nicolás Maduro y su gobierno. En este anuncio, respaldado por diferentes
sectores de Venezuela. Ha destacado las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, que según Borges se han convertido en una práctica de la dictadura y que a partir de la activación de este proceso de plebiscito se activará también la hora cero, según ha dicho, para restablecer la Constitución y la democracia. Ha hecho un llamado a la gente a seguir participando en estas protestas sociales, protestas pacíficas en la calle, a llevar a cabo la realización de este plebiscito, de esta consulta ciudadana, y que activaría en todo caso lo que ha dicho se llama la fase superior de lucha a partir del plebiscito y la resistencia social. Es Julio Borges encabezando este anuncio de la Mesa de la Unidad Democrática, un anuncio que también ha destacado los 93 días de resistencia que según él han llevado al régimen de Nicolás Maduro a aislarse. Dice que se está viviendo la mayor tragedia que ha vivido la República Venezolana, y es así como llevamos hasta usted este anuncio muy importante. Es oficial, el próximo 16 de julio se llevará a cabo este plebiscito. Julio Borges también ha dicho que Maduro ha decidido amenazar a la fiscal general de la República, y después de muchos años de ver la complicidad de diferentes miembros del gobierno de Nicolás Maduro, es ahora cuando comienza a darse una separación de poderes, y Borges ha destacado la independencia en el actuar de cada una de estas instituciones de gobierno para garantizar la democracia, y es así como llama a la unidad de todos los frentes políticos, sociales, del estudiantado, de los sindicatos en Venezuela, para hacer frente al gobierno de Nicolás Maduro, para exigir que haya una separación de poderes, el restablecimiento del orden constitucional. Borges dice que Maduro se ha inventado un mecanismo perverso para violar la Constitución a través de la figura de la constituyente. Dice que Maduro quiere hacerse una carta magna a su medida. Ha concluido el acto. Y bueno, en este momento ya dan por concluido este anuncio de primera importancia en Caracas, Venezuela. La MUD ha dicho que el plebiscito contra Nicolás Maduro se llevará a cabo el próximo 16 de julio, activando así la fase superior de resistencia social. Un anuncio que ha hecho la MUD, integrantes de defensores de los derechos humanos, de sindicatos, de líderes estudiantiles, por supuesto también empresarios.